Es momento, comunidad, de contar algunas de las historias más extrañas y aterradoras que nos han llegado al canal. Una aparición prehispánica que asusta para siempre a una familia. Árboles que parecen susurrar de forma amenazante a un niño que pasea con su familia por el bosque. Apariciones que visitan nuestras camas mientras dormimos. Visiones aterradoras del futuro y un espíritu atrapado en un árbol. Esperamos que les agraden las historias de hoy, compartidas por Jackie Medina, Diego Castillo, Tess Padilla, Ale Roberts y Yassi Canales. Bienvenidos y bienvenidas a Relatos de la Noche. Hola comunidad, en esta ocasión voy a contar algo que les ocurrió a unos queridos vecinos y amigos. Cuando me lo narraron, no pude evitar sentir un fuerte escalofrío al imaginar lo que vivieron. Ellos no son muy aficionados a las historias de terror, y menos después de haber experimentado en carne propia algo tan fuerte, pero me autorizaron a compartir su historia. Los nombres han sido cambiados para proteger su privacidad. Ocurrió en la madrugada del 1 de enero de 2006. La familia, conformada por mamá, papá y 3 hijos pequeños, fueron a festejar el fin de año a la casa de la abuela materna, que se ubica en la colonia La Cebada, San Lorenzo, en Xochimilco. En esa ocasión, la casa estuvo a reventar. No habría espacio para que todos durmieran cómodamente, por lo que mi amigo Jorge decidió que él, su esposa Lupita y sus 3 hijos regresarían a descansar a su casa ubicada al poniente de la ciudad. La fiesta había estado tan animada que al despedirse de todos, pasaban de las 2 de la mañana. Al calor de las copas y la alegría de ver a toda la familia, no les importó salir a esa hora y caminar para buscar transporte. Ellos no tenían auto, pero en la calle, el bullicio de los vecinos que festejaban quemando pirotecnia o brindando en las puertas de las casas fue suficiente para que se sintieran seguros. Al llegar a la lateral del periférico, iban caminando los padres y los 3 niños, de 9, 7 y 5 años. De repente, escucharon un ruido unos metros detrás de ellos. Lupita volteó y entre las sombras de los árboles alcanzó a ver una silueta femenina que se acercaba a ellos. Lupita dice que quizás el subconsciente, protegiéndola, la llevó a pensar que era una señora que había madrugado para ir a trabajar. No dijo nada y siguió caminando. Tomó con firmeza la mano del más pequeño de sus hijos y dio unos pasos más. Pero fue en ese momento que de reojo pudo ver a la figura que se acercaba rápidamente por el lado izquierdo de ellos. Iba flotando. Lupita, sin voltear, quiso avisarle a su esposo lo que estaba ocurriendo sin alarmar a los hijos, pero fue demasiado tarde, pues al mismo tiempo, esta cosa se les adelantó unos pasos. La vieron de espaldas, pero en segundos giró sobre su eje. Se detuvo desafiante frente a Jorge, mientras expelía una mezcla de olores nauseabundos a putrefacción, a drenaje y azufre. Y todos se quedaron paralizados viendo a esta mujer que vestía un huipil impecable, blanquísimo, con motivos prehispánicos color añil que resaltaban aún más el blanco de la prenda. No tenía pies, y lo más impresionante era que esta horripilante mujer tenía la piel verdosa, descompuesta. El cabello era una maraña que se levantaba sobre su cráneo casi expuesto, los ojos en blanco. Pero al mismo tiempo, ellos sintieron que los miraba fijamente, y tenía una sonrisa asquerosa y burlona, con dientes afilados, casi negros de sarro y mugre. Lupita abrazó a sus 3 hijos pegándolos a su pecho, mientras Jorge, paralizado, intentaba rezar. Padre nuestro. No lograba pasar de estas 2 primeras palabras, cuando de repente sonó un claxon. ¿Quieren taxi? Un taxista había orillado su vehículo y, como caído del cielo, con sus gritos sacó del trance a Lupita y a Jorge,
quienes de inmediato cargaron en brazos a sus hijos y en 2 saltos abordaron el taxi. «Suban. Buenas noches. ¿A dónde los llevo?». Lupita le dio las indicaciones, y es que Jorge no podía hablar. Estaba blanco como un papel y tenía los cabellos erizados. El conductor se echó de reversa varios metros y rápidamente tomó rumbo al poniente. Ya lejos de la zona, el taxista les preguntó con un tono de preocupación y casi como regaño: ¿qué hacían a esta hora en ese lugar? La zona es muy peligrosa y luego con sus hijos chiquitos. No la muelen. Nunca vuelvan a caminar por ahí, sobre todo en la noche, porque hay cosas malas, muy malas rondando por ese lugar. Lupita no soltaba a los niños, que estaban pasmados. No lloraban, solo tenían sus ojitos muy abiertos. Tampoco soltaba la mano de Jorge, que sentía helada. Todos seguían sin creer lo que acababan de ver. «Señor, ¿usted vio a esa cosa que estaba frente a nosotros?», preguntó Lupita, que todavía no lograba salir del shock. «Ay, ceñito. Sí la vi. Ya me iba a mi casa cuando los vi a ustedes. Allá en Xochimilco se ven muchas cosas, pero nunca había escuchado de algo como lo que se les presentó. Mire, traigo mi rosario bendito colgado en el espejo, y en cuanto los vi, algo me dijo que tenía que parar el carro, que agarrara el rosario y que les hablara fuerte a ustedes, y no había visto a sus hijos. En cuanto les hablé, esa porquería salió volando para el lado del río. Me dio mucho miedo, pero al mismo tiempo me sentí acompañado por Dios y por eso agarré valor para hablarles. Siempre he trabajado de noche y nunca me había tocado ver algo así. Solo le puedo decir que allá afuera hay cosas que no se pueden explicar, pero mire, ya vamos a llegar. Hoy descansen y en cuanto puedan, consigan quien les haga una limpia y les cure el espanto a ustedes y a los niños, sobre todo el más chiquito. Están tiernitos, y esas porquerías siempre buscan la inocencia para no sé qué fregados». Cuando llegaron a casa eran casi las 3 de la mañana. El taxista no les cobró un peso. Se despidió de ellos con una bendición. Lupita está apenada incluso hoy porque nunca le preguntaron el nombre al Señor, y a veces piensan que fue un ángel que los asistió esa madrugada. Pero donde quiera que esté, le dan las gracias por haberlos salvado ese 1 de enero de 2006. Yo les doy las gracias a ellos por contarme este impresionante relato. Doy fe que son una familia encantadora y que difícilmente mentirían con algo como esto. Gracias por leerme. Hola comunidad RDLN, soy Diego Castillo y quiero contarles una experiencia, un recuerdo de mi infancia para ser más precisos, y una última experiencia del año pasado en un bosque cerca de Pachuca. Bien, mi historia comienza cuando yo tenía aproximadamente 4 años. Tal vez muchos dirán que no se puede recordar grandes cosas a esa edad, y quizás es cierto. No tengo los recuerdos de la vida cotidiana, pero lo que sí tengo aún presente es algo aterrador que me pasó a esa edad. Todo empieza cuando mis padres, junto a mi hermana y 2 primos, nos fuimos al Paso de Cortés, el cual se encuentra en medio del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Esto con el fin de pasar un rato familiar y aprovechar que en ese momento había nieve por todos lados. Parecía una tarde agradable en donde mis primos, hermana y yo jugábamos contentos. Pero había algo que me inquietaba demasiado. No podía apartar la mirada de los árboles enormes que se encontraban rodeándonos, todos cubiertos de nieve. Y como ésta se había acumulado en sus hojas y ramas, parecía que en cualquier momento éstas iban a romperse, y ese cúmulo de nieve caería y azotaría con gran fuerza en el suelo. Si ponías atención, se podía escuchar cómo las ramas de los árboles se rompían por ese peso, pero eso no era lo que me daba miedo. Lo que me parecía aterrador era que empezaba a escuchar murmullos,
murmullos sobre los árboles, como si algunas personas estuvieran en las copas platicando entre sí. Me aterraba, pero a la vez me fascinaba, supongo que porque aún era de día. La tarde pasó y empezaba a oscurecer, y mis padres decidieron que era momento de irnos porque también el clima empezaba a ponerse más feo. Nevaría de nuevo en cualquier momento, y eso podría complicar nuestro regreso. Una vez subiendo al carro, todos con frío y cansados, emprendimos el viaje de vuelta a nuestro hogar, pero unos metros adelante tuvimos un accidente. Una familia de los mismos paseantes derrapó y nos golpeó. Afortunadamente nadie salió lastimado y la persona que nos chocó se puso a nuestra disposición muy amable. No huyó como otras personas lo harían. Tuvimos que esperar una grúa para que fuera por el carro y pudiéramos irnos. Y esto llevó unas cuantas horas. La noche caía y yo no podía dejar de ver hacia arriba. Aterrado ahora sí. Podía ver los árboles enormes y quizás por ser un niño aún me parecían gigantes. La noche ya era totalmente oscura y mi terror era total. Seguí escuchando los murmullos que ya no parecían de dos personas. Ya era una plática entre decenas, quizás más. Eran voces sobrenaturalmente gruesas, y yo, invadido de terror, abrazaba fuerte a mi mamá y le gritaba con desesperación que los árboles nos estaban hablando. Incluso, claramente sentía cómo nos miraban aunque no tuvieran ojos. Mi terror me hacía imaginar y verles unos ojos enormes y negros. En ese momento, con toda claridad, escuché como una voz gruesa, proviniendo de hasta arriba de uno de los árboles, dijo: y en efecto, unos metros más adelante se podía ver cómo la grúa llegaba a auxiliarnos para llevarse nuestro auto fuera de este lugar. Cabe mencionar que hoy en día cerca de mi casa hay árboles enormes en los cuales, cuando voy llegando de madrugada, creo escuchar ruidos, y he visto cómo perros callejeros ladran mirando hacia arriba, hacia las copas. Pero todo esto lo atribuyo a que los sonidos deben provenir de la avenida que se encuentra cerca, y a que los perros han visto un animal y quieren cazarlo. Simples sonidos de la ciudad. Mi segunda experiencia se remonta al año pasado, 2019, cuando junto a dos amigos y la novia de uno de ellos decidimos de repente irnos a acampar a un bosque que se encuentra a 1 hora del centro de Pachuca. Una vez estando ahí, comenzamos a prender la leña para hacernos de comer. Era una tarde agradable. Estábamos rodeados de árboles muy altos y en su momento, al llegar y verlos, me pusieron algo nervioso. Aquellos recuerdos de mi infancia son difíciles de olvidar. Eran aproximadamente las 4 de la tarde cuando la lluvia azotó el lugar y podía ver cómo el aire movía las ramas de los árboles. Daba la impresión de que se nos echarían encima. Cuando pasó la lluvia, mis amigos y yo decidimos hacer una caminata y bajar hacia el río. Nuestro camino era en medio del bosque, en medio de todos estos miles de árboles enormes que se encuentran ahí. Y yo en este momento empezaba a sentirme todavía más nervioso, ya que jamás olvidé esa experiencia. Y es que mientras caminábamos, yo escuchaba cómo las ramas de los árboles tronaban y sentía la presencia de algo o alguien ahí. Solo estábamos nosotros en esa zona del bosque. Nos habíamos asegurado de eso en la entrada. Una vez llegando al río que buscábamos, había otro camino para seguir, pero que curiosamente el mismo río era el que lo separaba. Yo, dándome valor y sintiéndome valiente, crucé el río con precaución y para no mojarme los zapatos, me los quité y crucé descalzo, dejando atrás a mis compañeros que prefirieron no acompañarme.
podía ver una explanada enorme cubierta de la misma naturaleza. No se escuchaba ningún ruido. Era incluso hermoso, completamente apartado de la civilización, de la ciudad, de sus sonidos. Pero yo seguía sintiendo miedo y un poco de nervios, hasta que nuevamente, a lo lejos, escuché murmullos otra vez. Esas mismas voces que había escuchado de niño. Lejos de pensar primero en los árboles, creí que serían otras personas, visitantes tal vez, o quizás delincuentes. Solo guardé silencio para ver si veía algo, pero seguía escuchando pequeños murmullos, sin saber de qué dirección provenían. Me di cuenta que estaba comenzando a oscurecer y que era momento de irnos de ahí, de regresar a nuestro campamento, o de lo contrario, nos iba a caer la noche y terminaríamos perdiéndonos. Así que corrí para regresar con mis amigos. Ellos me dijeron que estuvieron gritándome como locos y se habían espantado, pues ya llevaba supuestamente más de 20 minutos que me separé de ellos, aunque yo lo sentí como si hubieran sido solo 5. La noche nos cayó encima antes de llegar a nuestro campamento, pero afortunadamente estábamos cerca y llevábamos nuestras linternas. Yo iba hasta atrás, pero claramente sentía una presencia, varias, y nuevamente empezaba a escuchar murmullos. Intentaba encontrar una explicación, ya que a diferencia de cuando era niño, ahora podía decir que todos esos sonidos eran distorsiones provocadas porque pasaba un animal o el mismo aire moviendo los árboles, lo que fuera. Cualquier explicación me funcionaba. Llegamos al campamento y encendimos una fogata. El aire era muy claro en su sonido al chocar con los árboles. La noche ya era muy oscura. Solo nos iluminaba la fogata y un foco que había en el campamento. Yo miraba con terror hacia los árboles con sus siluetas macabras provocadas por la misma noche y la poca luz que brindaba la luna. Disculpen si hasta ahora he hecho un poco largo este relato, pero aquí viene la parte realmente más escalofriante para mí. Llegó el momento de irnos a dormir. Mi amigo y su novia se quedaron en una casa de campaña y en la otra mi otro amigo y yo. Era un poco difícil conciliar el sueño, ya que estábamos muy incómodos por el suelo, pero antes de dormir y meterme a la casita, miré nuevamente hacia los árboles y más a lo lejos. Era una vista hermosa y aterradora a la vez. Pasó un rato, quizás unas horas, pero en un momento en el cual yo me encontraba entre dormido y despierto, claramente escuché pasos afuera. Quise pensar que era el aire, que era algún animal, y sin tomarle importancia intenté volver a dormir. De pronto mi casa de campaña se empezó a sacudir muy fuerte, como si la jalaran desde la parte de arriba. Muy asustado me desperté por completo y pensé que era algún ladrón o algo así. De inmediato le dije a mi amigo que despertara y me dijo que él no había sentido nada. ¿Cómo no sentiste? Nos acaban de sacudir la casa súper fuerte. Me pidió que lo dejara dormir y se dio la vuelta ignorándome. Tan asustado como estaba, no pude dormir en esa madrugada. Comenzaba a revivir aquel recuerdo traumático de niño y a lo lejos, de nuevo, los escuchaba. Murmullos. Murmullos de cientos de personas hablando entre sí. Mi historia termina aquí y espero puedan leerla y compartirla. Y quiero dejar en claro que los árboles están vivos, pero no vivos como las plantas pequeñas. Hay árboles que hablan, que se comunican, que nos observan y a los que nosotros debemos respetar. A petición de mis hijas escribo este relato. Es la primera vez que escribo y espero que les guste.
Yo soy una persona que experimenta muchas cosas paranormales. Para mí es muy fácil sentir esta energía. La negativa me afecta muchísimo, tanto que hay lugares a los que no puedo entrar. La historia que voy a relatar me ocurrió hace más de 12 años y es una de las pocas veces que he tenido miedo de verdad. Por aquella época mi esposo estaba trabajando en el extranjero y me tocaba a mí cuidar de mis 3 hijos. Mi hija mayor era apenas una adolescente y era la que más me ayudaba en casa y con los más pequeños. Nuestra vida transcurría tranquila. Casi no convivo con mis vecinos, aunque hace más de 18 años que vivimos en este lugar. Un día mi vecina de al lado se acercó a mí y comenzó a platicarme sus problemas. Yo creo que solo buscaba con quién desahogarse porque no éramos para nada cercanas. Me contó de su marido y de cómo éste le era infiel con una muchachita de 18 años. Ella estaba firmemente convencida de que ésta lo tenía embrujado. Yo creía que él solo era infiel y egoísta, pero nada de lo que le decía le quitaba de la mente que lo estaban trabajando. Me pidió por favor que la acompañara con una bruja en San Pedro Tlaquepaque. Yo no quería, pero la acompañé porque sinceramente me dio mucha lástima. Al día siguiente llegamos al lugar y de inmediato nos pidieron 10 pesos para entrar. Yo no podía entrar con ella si no iba a consulta también, de modo que pagué los 10 pesos. Esta bruja curaba a la gente delante de todos. Pasaba un huevo por tu cuerpo y después lo echaba en un vaso con agua. Enseguida quemaba una bolsita de incienso y lo ponía en un platito de barro. Esa señora, bruja o no, sí manejaba las energías porque yo podía sentir cómo se perturbaba mi campo energético cada que ella hacía sus curaciones. Tocó mi turno y mi huevo salió muy limpio. Me dijo que yo tenía una vida muy tranquila y que no debía preocuparme. Cuando quemó mi incienso, curiosamente, se formó una rótula, o por lo menos a mí me lo pareció. Ella dijo que yo tendría problemas con la rodilla izquierda, y aunque no lo crean, hoy en día tengo una prótesis de metal en esa rodilla. Con mi vecina, por otro lado, la historia fue muy diferente. Su huevo salió asqueroso, lleno de hebras que se iban al fondo del vaso. De inmediato el agua se puso turbia y todo en él daba un aspecto terrible. Su incienso adquirió una forma muy tenebrosa y a mí me dio mucho miedo cómo se veía. A ella la apartó y le dio diferentes instrucciones. He aquí el verdadero negocio de estas personas, porque ya le pidió verla más seguido con el fin de curarla y con un costo muy, muy significativo. Volvimos a casa en silencio y mi vecina iba muy pensativa. No tenía muchos recursos económicos y eso le estaba preocupando. Yo le dije que no fuera, que mejor se abandonara en las manos de Dios y dejara eso por la paz. No sé decir si esto desencadenó los eventos de esa noche. Me fui a dormir como siempre a las 10. Dormía profundamente cuando un rayo me sobresaltó. Cayó a mitad de la calle, o por lo menos así lo sentí yo porque el ruido fue muy fuerte. Me levanté de inmediato porque recordé que tenía las ventanas abiertas. Fui de habitación en habitación revisando todas. Ya iba en la tercera cuando noté que no parecía que iba a llover. No había aire ni el típico olor a humedad. Nada que indicara lluvia. Regresé a mi habitación y revisé el reloj. Eran las 3:20 de la madrugada. Apagué la luz y cayó otro rayo. Esta vez pude sentir cómo mi cuarto se llenaba de una energía muy maligna. Tomé el rosario que siempre está en mi cabecera y me preparé mentalmente para enfrentar lo que venía.
Les digo que esto no es extraordinario en mi vida, y así pues, traté de dominar el miedo para que esa energía no se alimentara de mí. Traté de dormir y hacer como si no estuviese ahí cuando aquello se acostó al lado mío. El rosario en mi mano empezó a deslizarse poco a poco, y yo empecé a sentir como mi corazón latía a 1000 por hora. Me fue imposible no sentir terror por lo que estaba en mi habitación conmigo. Jalé mis rosarios arriba para que no me lo quitaran, y entonces mis dedos se enredaron con unos cabellos gruesos, como la crin de un caballo. No era mi pelo, pues yo lo tenía muy corto, y además, esta cosa estaba resoplando en mi cabeza. A pesar de sentir terror, tomé fuerzas de la idea de que si me asesinaba iría por mis hijos, que estaban dormidos en el piso de arriba, así que empecé a rezar. Al principio no podía hacerlo, las palabras se me atoraban y tartamudeaba. Pero Dios me dio fuerzas y pude continuar. El ser que estaba allí me atacaba. Ponía presión en mi pecho ahogándome cada que hablaba, pero yo continué y podía sentir toda la violencia y enojo de aquella cosa en mi habitación. El nivel de maldad que tenía sobrepasaba con mucho a otros encuentros que yo había tenido. Yo sabía de algún modo que me encontraba en compañía de un ente demoníaco. La verdad es que no sé cómo pude escapar, pero de pronto, así como llegó, se fue. Me senté en mi cama al borde del colapso nervioso. Llamé a mi hija mayor porque sentía que las piernas no me respondían para pararme. Traté de lucir serena porque no quería asustarla, y me sorprendió que solo tuve que llamarla una vez. Era como si estuviera esperando para que yo le hablara, y esto a pesar de la hora que era. Bajó enseguida. Le pedí que me trajera mi agua bendita, con el pretexto de ponerme en la rodilla porque me dolía. Ella la trajo y se fue a dormir. En la mañana, camino a la escuela, me dijo: «Mamá, ayer había algo muy malo en la casa, ¿verdad?» Estaba dormida y alguien me sacudió el hombro y me dijo: «Tu mamá te necesita». Me desperté enseguida y todo el piso de abajo se sentía horrible. Me dio mucho miedo bajar, pero luego me hablaste tú y ya fui a traerte tu agua bendita. Te atacaron otra vez, ¿verdad? Solo asentí y seguimos caminando. Mi familia convive con estas cosas de manera regular, pero Dios es grande y nos cuida. Nunca más he vuelto a ir a donde las brujas, ni pienso volver a hacerlo. Los portales que abren con sus rituales son muy, muy peligrosos. Nunca vayan, por favor. Mis hijas siempre piden que cuente aquí mis historias porque son fans del canal. Tal vez me anime y les cuente más. No todo el mundo paranormal es así. Hay historias muy lindas también, las cuales me traen paz. Dios esté con ustedes. Gracias por leerme. Tengo una historia de lo que fue probablemente una visión del futuro o una revelación. Es muy corta, pero es real. Pasó en los años 70. Mis abuelitos habían comprado recientemente el terreno donde erigieron su casa y todo se encontraba aún en construcción. Un día, mientras mi abuela lavaba la ropa, mi tía, que en ese entonces tenía como 2 años y medio, estaba jugando dentro de la construcción cuando de pronto vio a un hombre parado, mirándola. Pero este hombre estaba cubierto en sangre, desde la cara hasta los pies, y se le caían pedazos de piel. La niña corrió a donde mi abuela a decirle en su medio hablar: «Ma, hombre, sangre, sangre».
Apenas la entendían porque no tenía ni 3 años. Mi abuelita corrió a donde señalaba a mi tía, a donde decía que estaba este hombre con sangre, pero al llegar evidentemente no había nada. El caso es que a la semana de que todo esto pasó, le avisaron a mi abuela mientras estaba haciendo su quehacer que mi abuelito acababa de tener un accidente en la planta donde trabajaba. Le había caído ácido en todo el cuerpo y lo llevaron de inmediato al hospital. En primera instancia lo atendieron en el IMSS de nuestra ciudad, pero luego tuvo que ser trasladado al IMSS de Orizaba y ahí estuvo 3 meses internado por la gravedad de sus heridas. Mi abuelita recuerda cómo se veía. Toda la piel de su cara, brazos, pecho, piernas y hasta sus pies estaba el rojo vivo, y el tratamiento no fue menos doloroso que el propio accidente. Mi abuelito se desmayaba del dolor que éste le provocaba. Gracias a Dios sus heridas eventualmente sanaron y meses después pudo regresar a trabajar, pero mi familia siempre recuerda aquel día en que mi tía, siendo una bebé, tuvo lo que muy probablemente era una visión de lo que días después le ocurrió a su papá. Muchísimas gracias por leer este pequeño relato y les pregunto si a ustedes les ha pasado algo similar. Y si es así, me encantaría leerlo. Estamos a punto de llegar al final de este episodio extra largo y que esperamos que hayan disfrutado. Ya saben, ayúdenos a continuar con este proyecto con su pulgar arriba y compartiendo el video. Vámonos con la última historia. Esto fue Relatos de la Noche. Una amiga me contaba que cuando era niña, adolescente, un árbol se enamoró de ella. El árbol se encontraba a solo unos metros de su escuela primaria, y a ella le encantaba ir y sentarse a su sombra. Al principio con otros compañeritos, pero después comenzó a ir sola. Incluso cuando salió de la primaria y entró a la secundaria, todavía pasaba a hacer la tarea bajo la hermosa sombra de su árbol. Más adelante llegó hasta salirse de su casa más temprano para poder pasar y estar un rato ahí, antes de entrar a clases. Después comenzó a hablar con él como si fuera un amigo. Ella dice que no recuerda con exactitud si el árbol le respondía, pero sí sabía que cuando hablaba con él, sus problemas se solucionaban. Casi al terminar la secundaria conoció al muchacho que terminaría siendo su esposo, y obviamente dejó de visitar con tanta frecuencia aquel árbol. Poco a poco, su salud se empezó a ver afectada. Se sentía cansada, con dolor de cabeza. No tenía hambre y por las noches tenía un poco de fiebre, aunque sin llegar a ser en exceso. Su familia la llevó a diferentes médicos y nada, hasta que un día, esperando consulta, iniciaron una conversación con una señora de edad avanzada, quien les dijo que lo que tenía esta chica no era cosa de médicos, que la llevaran a su casa a cierta hora para que pudiera leerla y saber qué tenía. La mamá de mi amiga no era creyente de estas cosas, pero la desesperación de ver cómo su hija era consumida en vida, la llevó a hacer caso y la llevó con la curandera. La señora le dijo con detalle de sus visitas al árbol y preguntó si tenía razón. Mi amiga le respondió que sí. Le dijo que, de cierta forma, ella amaba este árbol, y la señora le dijo que el árbol también se había enamorado de ella, y por eso, al darse cuenta que había alguien más, se había puesto celoso y la había jalado, es decir, se había quedado con su alma, su esencia, o como le quieran llamar. Así como dicen que pasa con el agua, pero esta vez había sido un árbol, su amado árbol. Les mandó llevar una ofrenda con flores de 7 colores, agua, comida y algunas cosas más como incienso y cuarzos para que el árbol la soltara. Pero una cosa importante era que debía ir el novio para hacerle una promesa al árbol,
de cuidarla y protegerla. Si la chica no mejoraba, tendrían que cortar el árbol y hacer otro tipo de ritual. Afortunadamente no fue necesario, pero después de unos días de pedirle al árbol que la dejara, este comenzó a entristecer, hasta el punto de casi secarse. Pero un año después se recuperó. Cierto o no, mi amiga después del ritual volvió a ser la misma de siempre. Se casó y de vez en cuando todavía regresa a pasar un momento bajo la hermosa sombra de su árbol, del árbol que alguna vez estuvo enamorado de ella.